Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Vamos a ver a Juan aquí. Now, we're actually going to start in chapter 4, Vamos a empezar realmente en el capítulo 4, verse 19. en el verso 19. And you need to understand something about John. Y necesitamos entender algo acerca de Juan. Now, I know you've been studying this book for a while. Sé que ya llevan estudiando este libro por un rato. So I'd like to remind you of a few things. Entonces quiero recordarles algunas cosas. John was a fisherman. Juan era un pescador, He was not a rabbi. no era rabino, He had no college education. no tenía educación académica. When Jesus called him, Cuando Jesús lo llama, he and his brother ran a fishing business. él y su hermano tenían un negocio de pesca. And the reason why he ran a fishing business Y la razón por la cual tenía un negocio de pesca is because the rabbis didn't think he was smart enough es porque los rabinos no habían creído que él era suficientemente inteligente to put him in rabbinical school. como para educarlo para ser rabino. He is a simple man. Es un hombre simple, He thinks very simply. es un hombre que piensa de manera muy sencilla. In fact, De hecho, of all the books in the New Testament, de todos los libros del Nuevo Testamento, John is the simplest. este es el más sencillo de todos. This book, Este libro, which seems very spiritual, que parece muy espiritual very mysterious, y muy misterioso, almost impossible to understand at casi times, difícil, casi imposible de entender a veces, only seems that way solo parece eso because we overthink the book. porque yo creo que a veces pensamos de más, John wrote in the simplest terms. pero él lo escribió de la manera más sencilla. You could hand this book to a Hebrew child, Uno le podía dar este libro a un niño hebreo and it would be like reading a bedtime y story. era como leer un cuento para dormir, It's that simple. así de sencillo. A man came to me one day, Un hombre vino a hablar conmigo una vez, pastor, un pastor, and we had a very interesting y conversation tuvimos una conversación muy interesante about loving people, acerca de amar a las like personas, Jesus did. como Jesús lo hizo. And he said one thing that I never forgot. Y me dijo algo que no olvidaré. He said, Me dijo, we are all made in God's image. fuimos todos hechos a la imagen de Dios. Therefore, Por lo tanto, whenever I meet a man, cuando conozco a otro hombre, it is God asking me, es como si Dios me pidiera how will you treat me? cómo lo voy a tratar. That stunned me. Y eso me impactó. Our lives as believers Nuestras vidas como creyentes are all about two things, se tratan de dos cosas: God Dios and others. y los demás. I've talked to many people, Yo le hablo a mucha gente. being a pastor, Al ser pastor, and I meet many people who go from church to church. conozco muchas personas al visitar varias iglesias. And I ask them, why did you go to a different church? Y yo les pregunto, ¿por qué ustedes van a otras iglesias? And usually there are two reasons. Y ¿por qué se van a otra iglesia? Y por lo general siempre son estas dos razones. They will say they're angry with someone, Dirían, me peleé con alguien, but God gave us ways to reconcile, pero nosotros sabemos que Dios nos dio formas de not reconciliarnos, to run away. no para huir. And the other reason, Pero la otra razón que usan, they will say, dicen, I wasn't getting anything out of that church. es que no estaba recibiendo nada de esa iglesia. What is the church for? ¿Para qué es la iglesia? Taking ¿Es para recibir or giving? o para dar? What are our lives for? ¿Para qué son nuestras To vidas? think better about ourselves, ¿Para pensar en nosotros or to lift up others as better than o ourselves? para levantar a otros superiores a nosotros mismos? We are a very selfish world, Estamos en un mundo muy egoísta and we want a church to meet our needs. y queremos que la iglesia supla mis necesidades. But I have news for you. Pero les tengo noticias. You are the church, Ustedes son la iglesia and you are filled with the Holy y Spirit, están llenos del Espíritu Santo and therefore called y por lo tanto están to llamados meet each other's needs. a suplir las necesidades de los demás.
The pastor's job El trabajo del pastor is to speak the truth to you. es hablar la verdad, Is to teach the word to es you. enseñar la palabra, Is to encourage you. es animar Provoke you. y a instar Perhaps rebuke you. o tal vez reprender. But his job Pero su is to trabajo fulfill his spiritual gifts. es llevar a cabo los dones que se le han dado. In most cases, Y en la mayoría de casos it is teaching es enseñar and being a pastor. y ser el pastor. He is not called No está llamado to do what God has called you to do. a hacer lo que ustedes fueron llamados a hacer. And that is take care of the rest of the flock. Y eso es cuidarse los unos a los otros. He is only one man. Él es solo un hombre We are the sheep of his pasture. y nosotros somos las ovejas del rebaño. And we take care of each other. Y nos tenemos que cuidar los unos a los A otros. person will never be happy with their church Una persona nunca estará feliz con su iglesia until they are serving each other, hasta que se sirvan los unos a los otros. loving each Hasta other que se amen los unos a los otros. in actions, En la acción, not just in words, no solo por palabra, not just in sentiment. no solo con Look at sentimientos. verse 19 of Vean chapter el verso 4. 19 del 4. John says these famous words. Juan dice estas palabras tan famosas. We love. Nosotros amamos. Why? ¿Por qué? Because he first loved us. Porque Él nos amó primero. Who do we love? ¿A quién amamos? We would say God. Diríamos a Dios. John is saying others. Pero Juan también nos dice a los otros. He goes on. Y continúa. If anyone says I love God, Dice, si alguien dice yo amo a Dios but hates his brother, y aborrece a su hermano, he's a liar. es mentiroso. That's a very strong statement. Es una declaración muy fuerte. For anyone who does not love his brother, Pues el que no ama a su hermano, whom he has seen, a quien ha visto, cannot love God whom he has not seen. ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? That is the simplest statement in the Bible. Es la declaración más sencilla de la Biblia. If I say I love my brother, Si yo digo que amo a mi hermano, but I really don't. pero realmente no lo hago. If I don't love my brother, Si no amo a mi hermano, and I say I love God, pero digo que amo a Dios, I don't love God. entonces no estoy amando a Dios. If I don't love my brother who's right there, Si no amo a mi hermano que está a mi how lado, can I say I love God who I can't see? ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo he visto It's nunca? just that simple. Es así de sencillo. Verse 21. Verso 21. And he has given us this command. Y nosotros tenemos este mandamiento. Whoever loves God El que ama a Dios, must love his brother. ame también a su hermano. Chapter 5. Ahora el capítulo 5. I want to give you a little lesson about the structure of the Bible. Quiero darles una lección acerca de cómo está estructurada la Biblia. Very small but important lesson. Es una lección pequeñita pero muy importante. You see that number 5 ¿Ven ustedes el número 5 that marks the chapter? que marca el nuevo capítulo? Ignore it. Ignórenlo. It doesn't belong there. No debería estar ahí. Men put these chapters in the Bible Fueron los hombres que pusieron los números en la Biblia so we can find verses. para que pudiéramos encontrar los versos más fácil. Men even put the verses in the Bible Muchos pusieron los versos en la Biblia so we could find certain phrases. para que encontráramos ciertas frases especiales. It's all for reference. Es solo para que podamos tener una referencia. But I have some homework for you. Pero les voy a dejar una tarea. To understand the scripture that I'm reading this morning, Para entender lo que vamos a estudiar esta mañana, that your pastor has been reading to you for weeks, lo que su pastor ha estado hablando durante semanas, you must go home, deben ir a casa, open up your Bible a- to 1 John 1, abrir su Biblia en 1 de Juan 1 and read out loud y léanlo en voz alta as if you're telling yourself a story. como si se estuvieran contando a sí mismos una historia. All of 1 John, Lean toda 1 de Juan. and ignore those chapters. Ignoren los números It breaks up our thinking. porque nos divide el pensamiento. You read this letter the way John wrote Si it, ustedes leyeran esta carta como Juan la escribió, it's very smooth. es muy suave de It entender. has a great flow to it. Tiene un gran fluido And it doesn't start and stop with y chapters. no termina y empieza cada vez que hay un número. I tell you this Les digo esto because when you see the whole book porque cuando vean todo el libro, unbroken up, not broken up, no, sin dividirlo con números, you will be amazed at the message. se van a asombrar del mensaje. That's your homework. Y esa va a ser su tarea. So, verse 1. Verso 1 del capítulo 5. Everyone who believes that Jesus is the Messiah Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo is born of God. es nacido de Dios. And everyone who loves the Father loves his child as well. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. This is how we know we love the children of God. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, By loving God and carrying out his commands. cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. This is love. Pues
ese es el amor, to obey his commands. que guardemos sus And mandamientos. his commands are not Y burdensome. sus mandamientos no son gravosos, For everyone born of God porque todo lo que es nacido de Dios has overcome the world. vence al mundo. This is the victory Y esta es la that victoria has overcome the world. que ha vencido el mundo, Our faith. nuestra fe. Who is it that overcomes the world? ¿Quién es el que vence al mundo? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. All right, let's go back to verse 1. Vamos al versículo 1 otra vez. John has just been telling the people Juan le ha dicho a la gente to love each other. que deben amarse los unos a los otros. And that if you say you love God, Y que si uno dice amar a you Dios, don't love each other, pero no ama al prójimo, you're lying. entonces uno es mentiroso. You might even be deceiving yourself. Tal vez hasta se está engañando a sí mismo. Now let me tell you about this love. Déjeme hablarles del amor. Most of you were at the dinner last night. Muchos de ustedes estuvieron en la cena So anoche. you've heard part of this. Entonces ya escucharon algo de The esto. word for love here, La palabra amor que as aparece I believe aquí, you know, creo que ustedes ya lo saben, is a Greek word for love, es una palabra griega, agape. la palabra agape. Agape is not a feeling. Agape no es un sentimiento. Agape is not how you feel about another person. Agape no es como tú te sientes acerca de alguien. Phileo is how you feel about another La palabra griega fileo sí es sentirse bien acerca de person. If alguien. I phileo you, I am fond of you. Es decir, si yo los fileo es porque me siento bien con But ustedes. if I agape you, Pero si yo los agape, I will give you the good things of God, es porque les voy a dar todo lo bueno de Dios, whether they are words, sea palabras, or hugs, o abrazos, or deeds, o hechos, or goods, o cosas or buenas, anything else o cualquier cosa that God might provide me que Dios me provea to give to you, para darles, whether I like you or not. ya sea que me caigan bien o no. Now we want to like each other, Claro que nos gusta caernos bien, but God said to love each other. pero Dios nos dice, amémonos los Jesus unos a los said to love otros. each other. Jesús nos dijo que nos amemos los unos a los otros. Now John changes the subject, Ahora Juan cambia un poco el tema, and yet he stays on the subject. y aunque sí lo mantiene un poco, Watch this. miren lo que va a hacer. Everyone who believes that Jesus is the Messiah is born of God. Y todo aquel que ama, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. I know you know this, Yo sé que ustedes lo saben, but just in case. pero por si acaso, There is no other way to be born of God. no hay otra forma de nacer en Dios. Not by works. No es por obras. Works are important for each other, Las obras son buenas entre nosotros, to love each other, para amarnos los unos a los but otros, they never save you. pero no pueden salvar, They never make us born of God. no nos pueden hacer nacer en Dios. To believe in Jesus as the Messiah Creer en Jesús como el Cristo is the only way to be born again. es la única forma de nacer de nuevo. To believe in Jesus. Creer en Jesús. There is no other way. No hay otra forma. For anyone who says, Y todo aquel que we dice, know there's no other way, sabemos que no hay otro camino, but there are a few other ways. pero tal vez hay otros caminos. They don't know what they're talking No about. saben de qué están hablando. That's the way the world wants us to believe. Así es como el mundo quiere que nosotros pensemos. At the end of the world, Y al final del mundo, that's what the Antichrist is going to want cuando us to aparezca el believe. anticristo, él querrá que creamos That eso. there are many ways to God. Pero hay muchos caminos para Dios. Whatever your favorite way to God is, that's Y okay. cualquier que sea tu favorito camino para llegar a él, está bien. That's very much the way our world is today. Es la forma como el mundo nos habla hoy. And the world loves it. Y al mundo le encanta eso. But it's foolish. Pero es tonto. Because when Jesus says, I'm the only way, Porque cuando Jesús dijo, yo soy el camino, and then people say, I agree, y la gente dice, estoy de acuerdo, and then believe there are other ways, pero también creen que hay más caminos, it's foolish. es tonto. Jesus is very exclusive. Jesús es excluyente, There perdón. is no one else. No hay nadie más. No other way to salvation. No hay otro camino para ser salvo. Then he goes on. Después continúa. And everyone who loves the Father loves his child as well. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Everyone who loves God the Father Todo aquel que ama a Dios, loves his child as well. ama a su hijo también. The word that he uses for child, La palabra que usa aquí para engendrado he is not talking about Jesus. no es la palabra que se usa para Jesús. He is talking about others. Es la palabra que usa para otros hijos. People who are his children. Es decir, los hijos de Dios. If you love God, Si uno ama al Padre, you will love his children. uno también ama al que ha sido engendrado por él. You know this. Y ustedes lo saben.
But there's something you need to understand Pero about hay algo que deben entender también. it. Over in John 17, En Juan 17, Jesus prays his great high priestly prayer. Jesús ora su oración de sacerdote He prays it at the very end of the Last y Supper. la ora al final de las santas de la Right última before cena, he and his disciples go out to the Garden of Gethsemane. justo antes de salir al jardín de Getsemaní. So these are his last great words Así before the que crucifixion. estas son sus últimas grandes palabras antes de ser crucificado. In John 17, En Juan 17, he prays for his disciples. ora por sus discípulos And then he prays for you, y ora por ustedes, us. por nosotros. And as he prays for us, Y al orar por nosotros, those who come after him, los que creerían after the después disciples, de los discípulos, that's us, es decir, nosotros, he said, dice, I pray, Father, oro Padre, that they, que ellos, he's praying for you, es decir, ustedes, so it's like he's saying, es como si dijera, I pray that you oro que ustedes would be one. sean uno, Father, Padre, as you and I are como one. tú y yo somos uno. Would you say that Jesus and the Father are one? ¿Ustedes podrían decir que el Padre y el Hijo son uno? They're the same substance. Son de la misma esencia. They are related to each other in a way we can't possibly understand. Están relacionados de una manera que ni siquiera podríamos comprender. Spiritually, Espiritualmente, intimately, íntimamente. and as a father and son like no father and son have ever known. Y como un padre y un hijo, como ningún otro padre e hijo en toda la historia. Jesus wants us to be one Y Jesús quiere que nosotros seamos uno, like that. como Él y el Padre son There uno. are two things. Y hay dos cosas ahí. To be one like Jesus is one with his Father, Ser uno con Jesús es ser uno con el Padre. we must remember Y para hacer eso tenemos que entender that part of that oneness que parte de esa unidad was Jesus' obedience to his Father. se mostró en la obediencia de Jesús al He Padre. said over and over again in John's Gospel, Lo dice una y otra vez en el Evangelio. I always do what my Father tells me. Yo hago lo que el Padre dice que I haga. obey him. Lo obedezco. How does obeying him make us one? ¿Y cómo es que obedecer al Padre nos va a hacer uno? We'll get to that. Vamos a llegar ahí. But the other way that they are one, Pero la otra forma en que son uno, Father, that they would be one as you and I are one. dice que Padre, que sean uno como nosotros somos uno, Is that our hearts would be knit together es que nuestros corazones estén unidos through forgiving each other, a través del perdón, through doing acts of love for each other, a través de hacer obras de amor los unos con los otros, giving of what God has given to us, dando lo que Dios nos ha dado a nosotros, bless another person, bendecir a los demás, lift up another person, levantando a los demás, minister and help another person, ministrando y ayudando a los demás, show compassion to another person. mostrando compasión a las otras personas. Jesus was that way with us. Así fue Jesús con nosotros. Oh, Father, I pray that they would be one. Y ora, Padre, que ellos sean uno. And then Jesus said something else. Y Jesús dice algo más. I have given them my glory. Les he dado mi gloria. What is the glory of Jesus? ¿Cuál es la gloria de Jesús? Have you ever wondered that? ¿Se han preguntado eso? Well, let me think. Déjenme pensar. If Jesus were standing here Si Jesús estuviera aquí and you turn out all the lights in the room, y apagáramos la luz, he would glow in the dark. brillaría en la oscuridad. Of course not. Claro que eso no That's es. not the glory of Jesus. Esa no es la gloria de Jesús. Oh, the glory that's in heaven. Oh, la gloria que tenía en el The cielo. blinding light of standing in his great presence. Esa luz que nos ciega al estar en su presencia. No, he has given us No, nos ha dado a his nosotros glory. su gloria. What is his glory? ¿Y cuál es su gloria? That you are one. Que seamos uno And the rest of the world sees that. y que el mundo pueda verlo, You are one. que somos uno. And the world says, Y el mundo dice, how is this possible? ¿cómo puede ser posible? It can only be God. Solo podría ser Dios. That's why Christians must forgive each other. Y esa es la razón por la cual los cristianos deben perdonarse, Must serve each other. deben servirse, Must do acts of love for each other. deben hacer obras de amor los unos con los The way otros, Jesus loved us. así como Jesús nos amó a nosotros. That is glorious. Esa es la gloria, That is his glory. es su gloria, Shining from you. brillando en nosotros, Shining from us. brillando en ustedes. When Jesus commanded us to love one another. Cuando Jesús nos mandó a amarnos los unos a los otros, When he prayed in John 17 for us to be one as Al- he is and his Father are one. al orar en Juan 17 que fuéramos uno como el Padre y Él eran uno, I want you to notice that there was one word he never used. quiero que ustedes noten que hay una palabra que Él no usa, But, pero, or except when. o con excepción a,
I have news for you. Les tengo noticias And I hope this makes you think. y espero que los haga pensar I un poco hope this makes you pray. y espero que los haga orar. Our oneness Nuestra unidad in Christ en Cristo, as His church, así como somos su iglesia, as His body, siendo su cuerpo, is non-negotiable. no es negociable. There are no exceptions. No hay excepciones. Well, I love them in the Lord. Oh, te amo en el Señor. How many times I've said that? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Meaningless words. Y decimos palabras que no tienen All significado. that says is I don't like them. Lo que decimos es, no me cae bien. But I don't want anybody to know that I don't like Pero como them. no quiero que nadie sepa que no me cae bien, So I will say to people I love them in Jesus. entonces digo, lo amo en el But I Señor. never demonstrate it. Pero nunca se lo Those are demuestro. meaningless words. Por lo tanto, son palabras vacías. Jesus simply said, Jesús dijo, love them. ámalos, Do good to them. haz bien a Do ellos, the good to them that I would do to them. haz lo que yo haría con ellos, Because I am in you. porque estoy en ti, You are in me. y si tú estás en mí, I am in the Father. y yo estoy en el The Padre, Father is in me. el Padre también está en mí. To love one another. Amar los unos a los otros, There are no exceptions. no hay excepciones para eso. To not forgive another. No perdonar a alguien, There are no exceptions. no hay excepciones para hacer We eso. must forgive each other. Debemos perdonarnos, But I don't like them. pero no me cae bien. Jesus didn't say you have to Jesús like them. no dice que te tiene que caer bien. He said you must forgive Lo que them. dice es que hay que perdonar. Except when? Con excepción a, No. no, We must obey him. debemos obedecer. This is why Esta es la razón. John 5, Juan 5, 1 Juan 5, verse 2. verso 2. This is how we know we love the children of God. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, By loving God, cuando amamos a Dios carrying out his commands. y guardamos sus mandamientos. This is love for God. Pues este es el amor a Dios, To obey his commands. que guardemos sus And his mandamientos. commands are not Y sus burdensome. mandamientos no son gravosos. They don't weigh us down. Sus mandamientos no nos llevan hacia abajo, They are light. son luz. But something else weighs us down. Pero hay algo que nos tira hacia abajo. And it makes us feel like God's commands are heavy. Y lo que nos hace sentir que sus mandamientos son And we'll get gravosos. to that. Y ya vamos a llegar ahí. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, John 14:15, en Juan 14:15, if you love me, si ustedes me aman, let me ask you, déjenme preguntarle a do ustedes, you love him? ¿ustedes lo aman? Then you will obey what I command. Entonces harán lo que yo les digo. It's that simple. Es así, es sencillo. What is John saying here? Lo que dice Juan aquí es, If you don't do what he says, si ustedes no hacen lo que él dice, then you don't love him. entonces ustedes no lo aman. It doesn't matter what you think No importa lo que piensen or what we say. o lo que digan, If we don't do what he says, si no hacen lo que él dice, then we don't love him. no lo aman. And what is this love? ¿Y cuál es este amor? John 13, Juan 13, verse 34. verso 34. You know this verse. Ustedes ya se saben este And versículo. just in case you don't, Y por si no se lo saben, you should memorize John deberían 13, sabérselo de 34. memoria. It is truly one of the most marvelous verses in the Bible. Es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. Jesus said to his Jesús disciples le dice a sus at the discípulos Last Supper, en la última cena, a new command I give you. un mandamiento nuevo os doy, Love one another. que os améis unos a otros. Now they know this. Ellos ya sabían eso. It's in Deuteronomy, Estaba en Deuteronomio, chapter 6. en el capítulo They 6. know Deuteronomy. Ellos conocen ese It's the Old pasaje. Testament. It's been around for thousands of Es years. del Antiguo Testamento que conocían por miles de años. But then he says a new command I give Pero you. él dice, es un nuevo mandamiento, That you love one another. que os améis los unos a los otros. That's an old command. Ese es el antiguo. No, he says love one another. Pero él lo que él dice es, que os améis unos a otros, As I have loved you. como yo os he amado. So you must love one another. Que también os améis unos a otros. Not you should think about loving one another. No piensen en amar a otros. You should pray about loving O one another. tal vez oren acerca de amar a You otros. should consider loving one another. O consideren amar al otro. No, he says I command you. No, él dice, les doy un mandamiento. Love one another. Ámense uno But in a los a otros. very specific way. Pero de una forma muy específica. As I have loved you. Como yo os he amado. How has he loved you? ¿Cómo nos amó él? How has he loved you? ¿Cómo nos amó?
This is where you need to meditate on God's word. Aquí es donde nos tenemos que meditar en la palabra de To Dios. sit quietly. Aquí es donde tenemos que estar en silencio Just delante you de and Él. Jesus. Usted solo con Jesús, With the privilege of having your Bible in your hands. con el privilegio de tener la Biblia en sus manos. And ask him, Pregúntele, oh Lord, Señor, show me how you've loved me. muéstrame cómo me has amado. And now, oh Lord, Y ahora, Señor, help me to love those around me the same way. ayúdame a amar a los demás como tú lo has hecho. Especially Y Christians, especialmente los cristianos, but everyone made in the image of God. pero a cualquier otro que ha sido creado a la imagen de Dios. Help me to love Ayúdame a amar the way you loved me. como tú me amaste. By this, verse 35. En el John verso 13, 35 del Juan 13 dice, by this love for one another, en esto conocerán todos, that's the way Jesus loved us. es decir, como Él nos amó a nosotros, By this, en esto all men will know that you are my disciples. conocerán todos que sois mis discípulos, If you love one another. si tuvierais amor los unos por los otros. How many churches there must be in this world? ¿Cuántas iglesias hay en este mundo? And how many of those churches ¿Y cuántas iglesias de esas? the people of the world look at La gente del mundo las ve and they say, y dicen, I don't like them. no me gusta, They couldn't possibly be from God. no pueden ser una iglesia de Dios. Why? ¿Por qué dicen eso? They don't love one another. Porque no se aman. But Jesus said, love one another like I loved you. Pero Jesús dice, amanse los unos a los otros como yo os he And amado. if you obey me Y in that, si ustedes obedecen, the world will look at you el mundo los mirará and they will have no doubts. y no tendrán duda. Oh, they may not like you, Tal vez no les caerán but bien, they will say one thing. pero podrán decir esto. You must be from God. Ellos deben ser de Dios They look at the way they love one another. porque van a ver cómo se aman los unos a los Jesus otros. must live among them. Es decir, Jesús debe estar entre ellos. This is glorious. Y esto es glorioso. I want to read you something. Quiero leerles algo. This is the testimony of a pagan Este es el testimonio de un hombre pagano who lived around the first century, que vivió en el primer siglo, the time of the very early church. en la época de la iglesia primitiva. He observed Christians. Él observó a los cristianos. Let me tell you what he saw. Déjenme decirles lo que él vio. In his own words, En sus propias palabras, he said this. dijo esto. Christians, Los cristianos they abstain from all impurity se abstienen de toda impureza in the hope of the reward that is to come in another world. con la esperanza de la recompensa que viene en otro mundo. As for their servants or handmaids or children, Incluso sus siervos o esclavos o niños they persuade them to become Christians Los- by the love they have for them. son persuadidos a hacerse cristianos por el amor que tienen entre ellos. Now I want you to know something. Quiero que ustedes sepan In algo. those days, En esa época, servants and handmaids and los children esclavos, los siervos y los niños were treated very badly. eran tratados muy mal. He said they persuade them to become Christians by the love they have for them. Pero él dice, incluso estas personas son persuadidos a hacerse cristianos por el amor de This is ellos. something this pagan had never seen. Eso es algo que un pagano nunca había visto Then he antes. says this, Y después dice, and when they become a Christian, y cuando se hacen cristianos, they call them without distinction los llaman sin distinción brothers. hermanos. You're no longer a slave. Ya no eran esclavos, You're my brother. eran hermanos. You're no longer a young person. Ya no eres un niño, You're my brother. ahora and eres sister. mi hermano o mi hermana. They do not worship strange gods. No adoren a dioses extraños And they walk in all humility and kindness. y caminan con humildad y amabilidad. And falsehood is not found among them. Y no se ve en ellos falsedad. And they love one another. Y sí que se aman los unos a los A otros. pagan saw this. Era un pagano el que escribió esto y estaba maravillado. He goes Y on. continúa. When they see a stranger, Cuando ven a alguien extraño, they bring him into their home. lo llevan a su And casa they rejoice over him as if he were a true brother. y se regocijan con él como si fueran su hermano. And if there is among them a man who is poor and needy, Y si ven a alguien de entre ellos que es pobre y necesitado, and if they do not have abundance of necessities, y aunque tengan abundancia de necesidad, they fast 2 or ayunan, 3 days, ayunan 2 o 3 that días they may supply the needy with the necessary food. con tal de darle algo al que necesita. Have we ever done that? ¿Alguna vez han hecho ustedes eso?
They observe scrupulously the commandment of their Messiah. Guardan escrupulosamente el mandamiento del Mesías, de su Mesías. They live honestly and soberly, Viven con honestidad y sobriedad, as the Lord their God commanded them. tal como el Señor su Dios les mandó. Such is the law of the Christians. Así es la ley de los cristianos Such is their conduct. y así su conducta. A pagan wrote that. Un pagano escribió eso. Can a pagan write that ¿Será que un pagano puede decir eso about us, acerca de nosotros, about you, acerca de ustedes, about your family, acerca de su familia, about the churches in Guatemala, acerca de las iglesias de Guatemala or anywhere else in the world? o en algunas otras partes del mundo? Jesus commanded his disciples, Jesús le mandó a sus discípulos commanded us, y nos mandó a nosotros, as I have loved you, como yo os he amado, love one another. ámense los unos a los otros. Because when you do, Porque cuando lo hacen, the world will know you're my disciples. el mundo sabrá que son mis discípulos. Paul in the book of Romans, Pablo en el libro de Romanos, verse 13, en el capítulo, Chapter 13, verse 8, en el verso 8, told the Romans this. le dice a los cristianos romanos esto. The Holy Spirit tells us this. Es el Espíritu Santo el que les dice eso. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Que no haya más deuda que el amarse el uno al otro. We owe each other love. Nos debemos amor el uno al otro. Always. Siempre. It's never fulfilled. Nunca se termina de pagar esa deuda. Always owe each other love. Siempre nos deberemos amor. For he who loves his fellow man, Porque el que ama a su prójimo, listen, escuchen, has fulfilled the law. ha cumplido la You ley. know what that means? ¿Saben lo que significa? They've obeyed God. Obedecían a What did Dios. John say? ¿Qué dice Juan? He said over in John, 1 John, Dice en primera de Juan, this is love for God, este es el amor a Dios, to obey his command. que guardemos sus mandamientos. So if we love one another, Así que si nos amamos el uno al otro, we've obeyed his command. estamos cumpliendo sus mandamientos. That's pretty simple. Es isn't muy it? sencillo, ¿no? We make it so difficult. Y a veces lo hacemos tan difícil, But then Paul goes on. pero Juan continúa. He said, the commandments, Dice los mandamientos, do not commit adultery, el no cometer adulterio, el no do matar, not steal, el no robar, do not covet, el no codiciar, and whatever other commandment there may be, o cualquier otro mandamiento que are haya, all summed up in this one rule. se resumen en una sola ley. Love your neighbor as yourself. Amen a su prójimo como a sí mismos. Love does no harm to its neighbor. El amor no hiere al prójimo. Therefore, love Por lo tanto, el is amor the fulfillment es el of cumplimiento the law. de la ley. How so? ¿Y cómo? Love is not a feeling. El amor no es un sentimiento. Not this kind of love. No este amor del que está hablando aquí. Phileo is a feeling. El amor fileo sí es sentimiento. I love phileo. Y me gusta sentir el amor I fileo. love to be fond of you. Me gusta sentirme bien con You love to ustedes. be fond of each Y a other. ustedes les gusta sentirse bien entre But ustedes. to love as Jesus loved us, Pero amar como Jesús nos amó it's an act. es un acto. It's a deliberate action of God's goodness to friend or enemy. Es un acto deliberado de dar la bondad de Dios a un amigo o un enemigo. It's obeying Him. Es obedecerle. When He says, Cuando dice, love that other person, ame al otro. I say to Him, Yo le digo, what would you have me do? ¿qué quieres que haga? And then I do it. Y entonces lo haré. This is how Jesus treated us. Así es como Jesús nos trata. This is how He treated you. Así es como les trata a ustedes. When He was chasing you while you were a sinner, Cuando Él estaba buscándolos mientras ustedes eran pecadores, He loved you los amaba, like He loves you now. así como los sigue amando hoy. But when we were sinning against Him, Pero cuando estábamos pecando contra Él, when we were rebelling against cuando Him, nos estábamos rebelando a when Él, we hated Him and His commands, cuando lo odiábamos a Él y sus mandamientos, how do you think He felt about ¿cómo you? creen que Él se sentía About me? acerca de mí? I think He was not happy. Yo creo que Él no estaba contento But conmigo. it didn't stop His love. Pero eso no detuvo su amor. It didn't stop His pursuit of you. No detuvo que Él los siguiera buscando. And the fact that you are here Y today el hecho de que ustedes estén aquí esta mañana is proof that He loves you. es la prueba de que los ama. Even when He didn't like us. Aunque no les caía, ustedes no le caían bien. You say that doesn't sound right. Ah, eso no suena bien eso. When you read the book of Romans,
you find something very interesting. Pero cuando ustedes leen Romanos se encuentran con algo interesante. Paul talks about us before we were saved. Pablo habla de nosotros antes de ser salvos. That we were rebels. Y dice, éramos That we rebeldes. were God's enemies. Éramos enemigos de Dios. That we were children of his wrath. Éramos los hijos de su ira. And even so, Y aún así, he kept right on doing good to us. Él continuó haciendo bien para Until nosotros. one day you knelt before his Hasta que grace. un día ustedes decidieron derretirse ante su gracia. And then you loved him back. Y lo amaron. You phileoed him. Y entonces ahí ustedes le fileo a And Él. he phileoed you. Y entonces Él le fileó a But ustedes. because you phileo him, Pero como ustedes lo filean a Él, you also agape him. también van a querer agape a Él. You obey him. Lo van a obedecer a Él. And we obey him. Y lo vamos a obedecer a Él. Look at verse 3. Vamos al verso 3 otra vez. This is love for God, Este es el amor a Dios, to obey his commands. que guardemos sus And mandamientos. his commands are not burdensome. Y sus mandamientos no son gravosos. If we love Jesus, we'll do what he says. Si amamos a Jesús, haremos lo que Él diga, Even when I don't understand. aunque no lo entienda, Even when I don't feel good or nice or loving. aunque no me sienta bien Even haciéndolo, when I disagree with him. aunque no esté de acuerdo con Él. And then he tells me, Y entonces nos dice, obey me, obedezcan, because it's not a heavy weight. porque no es gravoso. It sounds like it's difficult. Pero parece difícil. In truth, En la verdad, it's not. no debería serlo. According to my pride, Pero cuando yo pongo mi orgullo en la mitad, you might as well be laying a truck on my shoulders. es como si pusiera un camión sobre mis hombros. Because my pride doesn't like to do this. Porque a mi orgullo no le gusta hacerlo. That is what makes obeying Y es Jesus difficult. por eso que los mandamientos pueden ser gravosos. Pride. El orgullo. Pride is why we don't. El orgullo es por la razón por la cual no. Not can't. Why we don't. La razón por la cual no amamos. No significa que no podamos, sino que no lo queremos Why hacer. we don't love our enemy. La razón por la cual no amamos al enemigo, Why we don't love an undesirable por la person. cual no amamos a la gente que no deseamos, My enemy doesn't deserve it. decimos, mi enemigo no lo merece, I'm better than them. soy mejor que I él, shouldn't have to love no them. debería amarle. An undesirable person. Una persona indeseable, I'm better than them. soy mejor que esa I don't persona. want to be seen with them No around. quiero ver, es que la gente me vea con esa persona. Maybe they don't want to be seen with us. Tal vez ellos tampoco quieren que los vean con nosotros. And the devil lies to us Y el diablo nos miente and tells us that we are above loving our enemy. y nos dice el enemigo, no, tú estás por encima del amor a los demás. We are above loving an undesirable person. Tú estás por encima del amor al indeseable. And the devil will say, Y el diablo te dirá, love your enemy, amar a tu enemigo, love somebody you don't know, amar a alguien que no love conoces, your neighbor, amar a tu vecino, love somebody you don't like the way they look. amar a alguien que no te gusta cómo se viste. You can't do that. Eso no se puede hacer. What would other people think of you? ¿Qué van a pensar los demás de ti? Now that's a heavy burden. Y entonces se convierte en una carga. The weight that is on my shoulders La carga sobre mis of hombros worrying about what other people might think de of me. preocuparme por lo que los demás van a And pensar. that's the lie of the devil. Y esa es la mentira del And diablo. that's what makes obeying God's commands heavy. Y eso es lo que hace gravoso obedecer el mandamiento. They're easy. Pero son fáciles de They are llevar, light. son ligeros, They are weightless burdens on us. son cargas sin peso realmente. But the devil Pero- lies and makes them heavy. Pero el diablo nos miente y nos hace creer que son pesadas. Pride is the lead weight that will sink my love for others. El orgullo es el peso muerto que va a hundir mi amor por los demás. But the devil will make it seem so right and so good for you. Pero el diablo va a hacerte creer que es lo correcto y lo bueno para ti. Look at verse 4. Vean el verso 4. For everyone born of God has overcome the world. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. This is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Even our faith. Nuestra fe. Who is it that overcomes the world? ¿Quién es el que vence al mundo? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. The world, El mundo, the flesh, la carne and the devil y el diablo, all add to that burden todos le suman a ese peso
that tells us it's hard to obey que nos God. sigue diciendo es difícil obedecer a It's Dios. difficult to love one another. Es difícil amar al prójimo. The world wants us to live for ourselves. El mundo quiere que vivamos para nosotros mismos, Because right now the world is run by Satan. porque el mundo está dirigido por Satanás. My flesh Mi carne wants to be prideful quiere ser orgullosa and have a false dignity. y tener una dignidad falsa. Therefore, I couldn't possibly love an enemy. Y por eso yo no puedo amar a un Undesirable enemigo person. o una persona indeseable. And the devil. Y el diablo, We talked about him. ya hablamos de él. But wait, Pero esperen, John says this. Juan dice aquí, Everyone born of God has overcome the world. todo lo que es nacido de Dios vence al And mundo. this is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido el Even our mundo. faith. Nuestra fe. Overcome Vencer means significa we win. ser que somos los ganadores. They lose. Ellos son los perdedores. We win. Nosotros ganamos. I can love you. Yo sí puedo I amar. can love my enemies. Yo sí puedo amar al I'm enemigo. not worrying about myself. Yo no tengo que preocuparme por mí, Now that will be a battle we face for the rest of our lives. aunque es una batalla que enfrentaremos todos los días de nuestra vida. Here the Lord speaks through John to Pero us, Dios habla a través de Juan where he says, y nos dice, you have overcome the world ustedes ya han vencido al mundo because you believe in Jesus. porque creen en Jesús. If you trust in him, Si ustedes ya confiaron en Él, the world is already defeated. el mundo ya ha sido derrotado. The burden of being afraid to love someone, La carga de tener miedo de amar a alguien más, being afraid to forgive someone, el miedo de perdonar a alguien, falls away. ya se desvanece. Why? ¿Por qué? Because as Jesus loved me, Porque como Él me amó a mí and as I remember how he did that, y recuerdo cómo lo hizo and what he did, y lo que hizo, so you love others. entonces podemos amar a los otros. Like that? ¿De esa manera? Yes. Sí. Ah, I see. Oh, sí. We win. ¡Ganamos! That's what it means to overcome. Eso es lo que significa vencer. I finish with this. Terminaré con esto. And you know this verse so well. Y ustedes se saben muy bien este You versículo. may even sing songs with this Incluso tal vez lo han cantado en canciones. verse. Jesus said to his disciples, Jesús le dice a sus once discípulos, again at the Last Supper, una vez más en la última cena, all these things I have told you, todo esto los he dicho, I have spoken to you, se los he hablado, that in me, para que en mí, not in the world, no en el mundo, not in life, no en la vida, in me, en mí you might have peace. puedan tener paz. In the world, En el mundo you will have tribulation, tendréis aflicción, but be of good cheer, pero confiad, for I porque yo have overcome he vencido the world. al mundo. Love one another. Ámense los unos a los otros. When you obey God, Cuando obedecen a Dios, you are doing just that. están haciendo eso. Because our obedience of God Porque nuestra obediencia a Dios becomes our love for one se another. debe convertir en amor a los unos a los otros. Isn't it interesting? ¿No es interesante? Isn't it simple? ¿No les parece sencillo? If you love Jesus, Si aman a Jesús, it is. lo será. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for your word por tu palabra and for this great moment y por este gran momento of hearing you speak through your Bible. de escucharte hablar a través de tu Biblia. Speak to our hearts now by your Holy Spirit. Habla nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Break those hard places where we have made up our minds. Rompe esos lugares donde ya nosotros hemos tomado unas decisiones Soften our hearts to obey. y ablándanos para que podamos obedecerte y amar a los demás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos dicen. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.